Buen día, ¿cómo estás, Héctor? Buen día, Franco. Perdón, lo veo de mal humor. No, perdón, pero se justifica, perdón. Se explica. Perdón. Yo veo cosas que no se pueden entender, no se puede entender lo que está pasando, no se puede entender en un país como este. Uno tiene hijos, uno tiene ganas de laburar, uno está enfermo, uno se expone. Yo me expongo acá a decir las cosas que digo, pero a mí no me interesa. No me interesa, a mí me interesa que las cosas cambien de una manera, porque me vienen a inventar todos los días, cada 4 años que el cambio, pero anda a cagar, ¿el cambio de qué? Si estamos renovando figuritas que son las mismas, viejos, reciclando, no renovando. Y bueno. Mire, en principio le anticipo que yo le voy a dar algunos elementos para que usted esté más enojado todavía, pero no lo hago por maldad, lo hago simplemente por realismo, porque yo analizo hechos. Y todos los relatos, vengan de donde vengan, como antes del kirchnerismo, ahora del mileísmo y antes del macrismo, no me interesan, yo voy a los hechos. Perfecto. Planteo de situación, porque el planteo es base para entender todo, no hay diagnóstico sin correcto planteo. ¿En qué momento y en qué situación nos encontramos hoy, según mi opinión, no lógicamente, pero opinión de base técnica? Primero, acá el triunfalismo del éxito de Milei se ha estrellado contra la realidad, ¿verdad? Macri asumió prometiendo una lluvia de dólares, una reactivación económica, etcétera, aumentó la deuda pública en 2 años en 83.000 millones de dólares, todo iba viento en popa, él había hecho un eufemismo de discurso en el Congreso hacía 2 meses de que lo peor había pasado, y de golpe tuvo que presentarse ante la opinión pública diciendo: señores, necesitamos un salvataje del Fondo Monetario Internacional, que fue un salvataje para él no caer en default y no tener que irse en helicóptero como de la Rúa, ¿verdad? O como antes le había pasado también a Alfonsín. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Simplemente esto: la Argentina no tiene capacidad de pago para pagar la deuda pública y ni siquiera sus intereses. Estamos en una situación muy grave. Estamos en el epicentro de una nueva crisis de deuda, con una aclaración metodológica muy importante. La crisis es parte del sistema de la deuda. El sistema de la deuda es el conjunto de condicionamientos que mantienen una deuda usuraria, es decir, una deuda perpetua. Yo lo he dicho miles de veces, ¿verdad? La lógica del préstamo usurario no es que el deudor pueda pagar su deuda, sino que no la pueda pagar nunca. Entonces, ¿cómo se arma el sistema? El sistema se arma sin poder cancelar un centavo de capital, pero pagando cada vez más intereses. Bono que vence se renueva, se recicla y pagando más intereses. El gobierno está renovando actualmente un promedio de aproximadamente entre 10, según los meses, no porque son licitaciones quincenales, entre 10, 12 y 15 billones de pesos por mes. Es decir, van venciendo letras y bonos que no se pueden pagar, y esas famosas licitaciones que son secretas porque no sabemos con quién las hace, el gobierno no da publicidad quiénes son los acreedores del Estado. Y entonces, esas licitaciones son para renovar el capital principal, pero a costa de pagar más intereses. Esta semana ha ocurrido un verdadero escándalo, de la cual le han puesto sordina. Esta semana, el jueves o viernes, vencieron 9.2 billones de pesos, en una quincena solamente, en una quincena. Si eso lo traducimos a dólares, nos da aproximadamente más de 9.000 millones de dólares. En una quincena, para que se tenga idea. La deuda pública actual es de 484.000 millones de dólares. Y durante este año le vencen al país, de esos 484.000, le vencen 132.000 millones de dólares. Y la Argentina no puede pagar un centavo. Y además no puede pagar siquiera los intereses de esa deuda. La Argentina tendría que estar pagando intereses totales por cerca de 40.000 millones de dólares al año. Esto surge de las planillas del Ministerio de Economía
y nadie las dice porque el gobierno no lo va a decir, lo muestra así calladamente. Y todos los economistas del establishment que se la pasan cacareando de cualquier tema no dicen lo principal, que estamos en una crisis de deuda porque el gobierno no tiene plata para poder pagar los intereses. El año pasado se han pagado 12.000 millones de intereses, pero había que pagar el doble a los acreedores privados externos y otro tanto a la deuda intraestado que no se paga. O sea, estamos en virtual, técnicamente estaríamos en default, en cesación de pago. Este es el fondo de la cuestión. ¿Y por qué viene? Y digamos tratando de simplificarlo lo máximo, ¿no? ¿Por qué se produce esta situación y qué es lo que quiere hacer el gobierno desesperadamente? Se produce esta situación porque el gobierno trabaja para sus mandantes, que son los capitales financieros de los grandes fondos de inversión, que están lucrando aquí con el carry trade. El carry trade es una operación, antes se hablaba de bicicleta financiera, por la cual capitales especulativos juegan con el valor de los títulos públicos y son los que continuamente renuevan la deuda y extorsionan voluntariamente, porque los gobiernos no son ajenos a ellos, sino que son del palo de ellos, y por eso tienen un broker como ministro de Economía, Luis Caputo. Luis Caputo lo único que ha cambiado es del lado del mostrador. Antes hacía negocios colocando bonos y ahora al revés, está en el Ministerio de Economía y los emite, pero los emite para sus amigos, para sus mandantes. Claro. Entonces el ciclo vuelve a empezar. Entonces, esta semana decía, se ha producido una novedad muy grave, le vencían 9.2 billones de pesos. El gobierno desesperadamente necesitaba refinanciar eso, pero los bancos le dijeron que no. Eso quiere decir que cuando le retiran el apoyo y le dicen no te renuevo más la deuda, el país entra en default. Pero ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que hacer lo mismo que censuraba a los gobiernos anteriores, apelar a la deuda intraestado. ¿Cómo renovó deuda? Sacando 5 billones y medio del Banco Nación Argentina. O sea, el Banco Central, se supone Bausili o el mismo ministro de Economía, llamó por teléfono al Banco Nación diciéndole, los acreedores privados no me renuevan la deuda, retiran la plata. Y ese retiro de plata va al dólar, por eso está subiendo el dólar. Porque los fondos especulativos, los fondos buitres que están lucrando con la deuda argentina, ante el riesgo que está teniendo un endeudamiento que la Argentina no puede pagar, como la rata que abandonan el barco antes de que se hundan, cuando la ven difícil, son los que primero retiran sus capitales. Al retirar sus capitales, ¿dónde van a parar esos capitales? Al dólar. Y el dólar a su vez a la fuga de capitales a través de operaciones bursátiles de carry trade. Es todo un círculo vicioso perfecto de usura, donde me das más tasa de interés o me voy al dólar. Ahora, redondeo esto. ¿Qué hizo entonces? El Banco Central, el Tesoro, aguantó los vencimientos, obligando al Banco Nación a comprarle 5 billones y medio y al propio Banco Central a comprarle otros 3.3 billones, o sea, renovó deuda a costa de sacar plata del dinero público, del mismo dinero que dice que no quiere que se empeñe en sostener al gobierno. Ahora digo... Contradicción mayúscula. Sí, ahora digo una cosa. Llegado el tema de que esa plata que no sé cuánto manejan, 15, 20, ya uno ni millón y pelota le doy, llega 20.000 millones. ¿Qué van a hacer con eso? Es decir, ¿a quién se lo van a dar? ¿Le van a aumentar a los jubilados? ¿Van a poner en funciones altos hornos APLA? ¿Van a reactivar la industria? ¿Qué van a hacer? Buena pregunta. Primero, todavía el préstamo no está acordado y recién ahora los tironeos se ha tirado la cifra de que le prestaría el Fondo Monetario unos 20.000 millones de dólares.
El decreto 179 de este año, el DNU, que autorizó tomar la deuda violando las disposiciones del Congreso, que la democracia de los decretos, del gobierno y por ley del Congreso, sí, no por un DNU aprobado en complicidad con la casta, porque al final la casta está trabajando aliada con el gobierno, ¿verdad? Porque le da los votos en el Congreso para que apruebe un DNU. Pero eso tanto la Constitución como la Ley de Administración Financiera, la 2456, establecen que tiene que hacerse por ley del Congreso, no por una aprobación así trasnochada de un DNU. Pero de todas maneras, ese DNU lo que dice es que el destino del préstamo, de la cual no indica monto, va a ser destinado a pagarle al propio Fondo Monetario Internacional y a comprar letras intransferibles del Banco Central. Eso es lo que dice el decreto, artículos 1 y 2. Ahora, entonces, colijamos qué es lo que ocurre. El fondo le presta plata a la Argentina para que la Argentina con esa plata le pueda pagar al fondo la cuota que debe. De los 20.000 millones, 14.400 serían para el propio Fondo Monetario Internacional, para irle amortizando el préstamo de Macri. Préstamo de Macri que contrajo cuando estaba el ministro de Finanzas, Caputo, que después pasó a ser titular del Banco Central, ¿no? Y que, en complicidad con el gobierno Macri, el kirchnerismo se lo ratificó con ley por Massa en el año 2022, ¿no? Ahora la expresidenta sale a censurarle al gobierno, pero ¿por qué cuando estuvo en el gobierno no repudió el préstamo de Macri, que era probadamente irregular? Y ahora, así como Macri le pasó el fardo al gobierno kirchnerista, el gobierno kirchnerista se le devolvió pasándole el fardo al gobierno Macri. Al gobierno Milei. Todos socios. Y el gobierno Milei, para una maniobra desesperada, está arrastrándose ante los organismos internacionales para que le cubran dinero. Sí. ¿Cuál es la conclusión inmediata de esto? La gran cuestión es que la gestión de Milei ha fracasado y se está aguantando como se aguantó Macri. Nada más que Macri duró 2 años y tuvo que salir a pedirle salvataje al Fondo Monetario, si no, no llegaba a completar su mandato, ¿verdad? Probada y abiertamente, Macri se hubiera tenido que ir antes, por default, si no le venía el salvataje extremo del Fondo Monetario. Resulta que Milei, con tanto relato de triunfalismo, al año y pico de gestión, al año y meses de gestión, está dependiendo nuevamente del Fondo Monetario para salvar su gobierno. Esto es una situación grave, porque si el gobierno no puede salvar la situación, es decir, si no le viene una ayuda de afuera, se produce acá una macrodevaluación, la macrodevaluación se traslada a los precios y tenemos una hiperinflación provocada por Milei, no heredada. Y esa es la gran angustia que tiene el gobierno y las autoridades, que sí, acá nadie se hace responsable de lo que pueda pasar. Yo creo, digamos, siendo realista, que nadie mata a la gallina de los huevos de oro, como la Argentina es el paraíso fiscal del mundo, el paraíso de deuda, porque es el país que paga tasa de interés más alta y además el gobierno mantiene un tipo de cambio atrasado, claro, con lo cual la ganancia financiera es récord mientras hay recesión económica y todos los sectores de la economía productiva pierden. Claro, pagamos, sí, para cerremos que pagamos las tasas más altas y vendemos los productos naturales más baratos del mundo. Y aparte, para los que vienen a explotar aquí, tenemos los sueldos más baratos del mundo. Y es lo que se llama primarización de la economía. La política de Milei apunta a que la Argentina sea proveedora de materias primas sin elaboración, sí, petróleo, gas, productos de minería donde hay un nivel de escándalo, de evasión y de saqueo de la calidad mineral de la Argentina que no se declara, de litio,
y del sector agropecuario. ¿Qué quiere decir? Tenemos una economía primarizada, claro, y cada vez hay más recesión y desempleo, consecuentemente, y se abren las importaciones con el argumento de abaratar el costo argentino. Aquí un grupo de personas con todas sus amistades puede vivir tranquilo sin producir un corno, solamente importando lo que hay y que se lleve. Como antes nos vendían los trajes, las telas de alpaca y todas esas cosas que eran todos productos naturales, los suéteres de lana del sur y todo eso. Esto siempre fue una factoría, esto siempre fue un territorio inglés, es que anglo-sionista. Hay que desnudar una realidad. Sí, no lo cree, la gente no conoce historia. Este es un territorio hoy anglo-sionista, siempre fue un territorio inglés. Desde 1806 que se quedaron aquí, participaron en la batalla de San Lorenzo, estos muchachos anglosajones, participaron en todo esto y nunca se fueron, y después Rivadavia con el primer crédito, y después Roca Runciman. Esto, la gente no lee nada, y lo que leyó o lo que por allí le pasaron en la escuela se lo olvidó, y ahora están todos con el truquito de la televisión para jugar al macro esto, como se llama, la criptomoneda, porque ganas una fortuna, y nadie se pone las zapatillas para decir, escúchame, vamos a caminar a vender cosas. Héctor, me voy a la miércoles, son las 13:10. Le espero haberlo dejado más enojado de lo que lo encontré. No se puede, con mi dato, pero es la realidad, la deuda está armada como sistema para el saqueo financiero, y así va a de seguir. Argentina. Y esa es la forma en que la finanza está matando la economía del país. ¿Usted me cree que este territorio va a quedar fragmentado en 4, 5, 6 porciones? Cambiaron en el mundo cambiaron muchas fronteras, muchas. Y no nos dimos cuenta, fue una cosa de la historia, fue pasando, pero hace 40 años que vienen cambiando fronteras. No sé qué va a pasar con Ucrania, que la destrozaron entre el nazi sionista Zelensky y Biden y toda la historia. Me da pena de que Italia esté en el medio ayudando a todo esto. No nos confundamos en la interpretación internacional relacionada con la Argentina. Yo vuelvo al caso del país. El país, en 2 palabras, es esto. Yo lo que veo es que Milei ha fracasado. Ha querido vender un triunfalismo que no existe. Lo aguantó un año porque hizo una macro devaluación, licuó los salarios, bajó los salarios, jubilaciones, planes sociales, cortó obras públicas, aumentó precios y servicios públicos, y con eso aguantó un año. Ahora no puede hacer un ajuste adicional sobre el ajuste. Ahora tiene que pedir un salvavidas, un salvataje al exterior. Lo está pidiendo, pero no sabemos en qué va a resultar eso, si le van a bajar el pulgar o lo van a aguantar. Si lo aguantan es para que siga pagando deuda. Si ven que esto no va más, puede ser que incluso lleguen a desplazarlo de alguna manera. Todo puede darse, pero yo creo que los capitales financieros no matan la gallina de los huevos de oro, porque están ganando lo que pierde el pueblo argentino, lo que pierde la economía productiva. Cuando encuentren un sucesor que siga atendiendo el teléfono y opere de acuerdo a los dictados que le van dando, que ya los tienen, no sé por qué no fue, el señor Massa, va a ser lo mismo. Es decir, acá no, y si no hay nadie, es decir, lo dijo el propio Milei, que la diferencia entre Massa y él era que Massa quería aplicar este mismo programa en forma gradual, pero él lo iba a aplicar en forma de shock. Sí, son lo mismo, es lo mismo. Las estructuras de poder económico-financiero se mantienen mientras pasan los gobiernos de turno. Claro, es lo mismo. No es una constante. Ahora, la tragedia argentina no es solamente eso, que estamos en manos de aventureros dependientes del capital financiero,
sino que no hay una clase política de relevo. Sí, pero déjeme decir, y termino, déjeme decir que tenemos lamentablemente un pueblo con una enorme porcentual de ignorancia o dejar de interesarse. Es decir, vive la vida. El famoso tema de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Sí. Entonces, hay una ignorancia porque no les interesa otra cosa, les interesan las vacaciones, les interesan otras cosas que son así diferentes, son cosas que no sirven, viven un hedonismo, se enchufan todo lo que le meten en la cabeza. Gracias, Héctor. Bueno, gracias Héctor Giuliano. Espero haberle sido útil. Buen día. Siempre útil, siempre esclarecedor. Gracias. Okay. Buen día, Franco. Buen día igual para usted, gracias igualmente. Héctor Giuliano, licenciado Héctor Giuliano, un capo, la verdad una persona honestísima, una persona con conocimiento, muy vecino a Olmos, que fue aquel señor que escribió un libro y que destapó todo, digamos, lo que fue el fraude de la deuda externa argentina, que fue un fraude desde los inicios, y vemos como los que llegan al poder no pelean con la parte financiera. En la parte financiera pueden recaudar enorme cantidad de impuestos, pero sin embargo no se mete, porque el que se mete con esa gente terminan mal. Entonces, ¿cómo se puede hacer todo esto? Yo digo a veces a los muchachos, no me digan me gusta el programa, no, digan la opinión de lo que se podría hacer. ¿Qué haría usted, querido oyente? ¿Qué harías vos, amigo mío, si tendría que hacer algo en cuanto a toda esta estafa, todo este fraude que nos meten y que después la dibujan y que después dicen por el bien de nada, por el bien de la mentira que están hablando?